¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Hola, profe. Disculpen Hola, la demora, profe. Sí, se escucha bien. que hubo un cambio de aula. Bueno, ¿cuántas clases nos quedan? ¿Dos? Aparte de esta. ¿Cuándo es el segundo parcial? El primero, profe. 1 de julio. Tenemos entonces. Tenemos esta y 3 más. Porque el 17 se pasa al 15, estamos bien. Bueno, hoy vamos a ver complejo de Edipo, ¿no? Cuando veíamos neurosis y psicosis, un poco presentamos el psicoanálisis, ustedes ya lo deben estar viendo en alguna materia o lo van a ver, como una forma, entre otras, de ver los fenómenos psíquicos, bastante polémica, por varias cuestiones. Era polémica en esa época, hoy en día también, hay muchas otras corrientes. Un poco lo presentamos, qué añade a la psicopatología o qué intenta sumar la cuestión del estudio de la histeria en esos primeros textos de Freud. Y después, bueno, pegamos un salto y vimos, como estamos en psicopatología, cómo entiende este gran divisor de aguas entre la neurosis y psicosis Freud, sabiendo que Freud no llega a un diagnóstico estructural, o por lo menos lo decimos ahora con el diario del lunes, no llega a una división o a aislar bien qué tipos de fenómenos se dan en la psicosis, ¿no? Sobre todo. Él hace una teoría muy compleja de la neurosis, que, digamos, utiliza su aparato psíquico, ya de por sí novedoso, porque implica una dinámica, una metapsicología, o sea, más allá de lo que podemos ver y observar, cómo son la dinámica de las representaciones, impone la premisa del inconsciente. El síntoma neurótico tiene un significado, ¿no? Bueno, todo lo que venimos viendo. Entonces, cuando veíamos la clase de la neurosis y psicosis, nos preguntábamos, bueno, ¿qué divide aguas, no? ¿Qué es? Y podríamos añadir la perversión, ¿no? Como tercera estructura para el psicoanálisis. Y salía así, como decía, como al pasar Freud, que, bueno, según los avatares del Edipo, cómo se sale de los avatares del Edipo, del complejo de Edipo, ¿no? Bueno, y hoy vamos a ver, entonces, complejo de Edipo. El complejo de Edipo, Romina. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En relación a las perversiones o neurosis, en el texto de la Carta 32, hay un párrafo que no entendí. ¿Puedo plantearlo? La carta 52 creo que era, ¿no? La de Sí. Está bien, está bien. Sí, por favor. La parte que dice, para elucidar la decisión entre perversión o neurosis, me valgo de la bisexualidad de todos los seres humanos. En un ser puramente masculino habría sin duda un excedente desprendimiento masculino por las dos barreras sexuales, y por tanto se generaría placer y en consecuencia perversión. En un ser puramente femenino, un excedente de sustancia de displacer por esas épocas. En las primeras fases, ambos desprendimientos serían paralelos, es decir, darían por resultado un excedente normal de placer. A ello se reconduciría la predilección de las mujeres genuinas por las neurosis de defensa. No entiendo a qué refiere bisexualidad, no entiendo
Hay algunas cosas metapsicológicas que habría que sentarse a ver, pero para el psicoanálisis, y lo vamos a ver, justo es la clase que vamos a ver esto, psíquicamente el ser humano es bisexual, digamos, porque coexisten en el inconsciente el Edipo positivo, digamos, la corriente erótica hacia la madre, por ejemplo, en un varón, y la corriente de amor al padre también, ¿no? Coexisten, hay ambivalencia. Pero lo que nos interesa acá, digamos, porque no es una materia que es psicoanálisis, es que la sexualidad humana no es natural. Esto remárquenlo con varios resaltadores, ¿no? Esto es fundamental para el que le interesa o para entender la postura psicoanalítica, no diría solo de la sexualidad, sino del comportamiento humano. No hay nada de natural en el comportamiento humano. Todo está mediado, transformado por la cultura y por el lenguaje. Entre ellos la sexualidad. Más hoy en día, Romina, que vos ves tantos debates de las cuestiones de género, son distintas posiciones que tienen que ver con cómo cada uno se posiciona con un determinado goce ante los símbolos de la sexualidad. Desde, no sé, digo, sin entrar en debate, ¿no? De transvestismo, homosexualismo, digamos, parejas abiertas, swinger, todas las posiciones posibles, nos dicen cada vez más esta teoría que Freud decía, imagínate en el 1900, que somos bisexuales. Entonces, y vamos a ver bien en esta clase de Edipo, que tiene que ver, entre otras cosas, con cómo uno se define con una identidad sexual, salimos con una tendencia, en ese entonces era un pensamiento más binario, y no tampoco neguemos que Freud entendía, no que estaba mal, pero sí que había una sexualidad, como era seguía siendo positivista, por decirlo de alguna manera, que había una sexualidad normal ligada a la procreación, digamos, ¿no? Y un desvío que puede ser la perversión, por ejemplo, en el caso de una homosexualidad en aquel momento, ¿no? Volviendo atrás, la heterosexualidad implica el bloqueo de la corriente homosexual, y al revés. La homosexualidad implica el bloqueo por algunos avatares de ese sujeto de la corriente heterosexual. ¿Entienden cómo, sin decirlo, por hoy nos está diciendo que la sexualidad no tiene nada de, digamos, de distinto, sino que tiene que ver con posiciones subjetivas, digamos. Obviamente hoy lo vamos a ver esto. Walter. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si estoy errado o no, yo lo había interpretado también como con el Edipo positivo y el Edipo negativo, esto de la bisexualidad, con el amor hacia el género opuesto en un determinado momento y después con el amor hacia el mismo género en otro momento, que ya es cuando está empezando a salir del Edipo. Es así como vos decís, pero, digamos, eso coincide en todos, de distinta manera. Algunos tienen la corriente más en el inconsciente, otros corrientes más conscientes de elección de objeto, digamos, ¿no? Piensen en un caso que vamos a ver el cuatrimestre que viene, en esta cursada con cualquier docente. El caso del hombre de las ratas está continuamente hablando tanto del amor por el padre, en este caso más consciente, como del odio por el padre. Recuerden que en el inconsciente no hay contradicción lógica, coexisten tendencias de amor y de odio hacia un mismo objeto. Digamos. En el contexto y en la lógica del Edipo, sí, esto Freud lo llamaba Edipo positivo, por ejemplo, en una mujer, digamos, ¿no? Amor al padre, Edipo positivo, y Edipo negativo, amor a la madre, digamos, ¿no? Después de los avatares del Edipo, ¿no? O sea, el Edipo negativo es la corriente erótica hacia el mismo sexo.
para Freud. Entre paréntesis, para que no, bueno, obviamente para reducir las confusiones que hubo en el primer parcial, hasta ahora tenemos neuropsicosis de defensa como textos obligatorios, la carta 52, neurosis y psicosis, la pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis, hasta esos 4 textos, y hoy agregamos el sepultamiento del complejo de Edipo. Son 5 hasta ahora, ¿no? Repito, ahora neuropsicosis de defensa, carta 52, neurosis y psicosis, la pérdida de la realidad, y hoy el único texto, ¿no? Que Freud habla bien del Edipo, que se llama el sepultamiento del complejo de Edipo, ¿no? Romina. Profesor, perdón, pero en un momento usted había mencionado sobre la psicología de los procesos oníricos. No, seguramente hablé del capítulo 7 de la interpretación de los sueños, ¿no? Sí. Creo que bueno, Como, no va. Son como 100 páginas. No va. No va. Ok, seguro. O por lo menos tenga capaz que alguna pregunta ahí del esquema del payment, ¿viste? Pero que vimos acá en No, clase. es que todavía no lo comencé a leer porque son como 100 páginas, más o menos creo, y no estaba segura si iba o no. No. No va, obviamente, cuando lo quieran leer es como, digamos, tenía un profesor que decía, siempre que ustedes se pierdan en la teoría, en Lacan, en Freud, en bla, 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 vuelvan al capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Y otra cosita, perdón. También en el campus vi que subió un texto, todavía no tuve la oportunidad de leerlo, que menciona a Lacan sobre esta cuestión del Edipo. Entonces yo digo, hay que agregar algo de Lacan, por favor. Es informativo. Netamente informativo. Ni siquiera, obviamente que los textos son los textos escritos informativos, obligatorios, perdón, estos 5 que dije, sí. Las fichas de cátedra entran, sí. Y las clases grabadas entran. Pero bueno, quédense tranquilos que estoy muy advertido de lo que pasó en el primer parcial, quédense tranquilo en ese sentido. Pero el texto es informativo. ¿Pero por qué? No es que los quiera confundir. Porque la lectura y esta clase intenta ser, o sea, esta clase no vamos a hablar de Lacan, pero estoy haciendo una lectura lacaniana del Edipo freudiano. Por más que no entiendan un poco ese texto, está bueno. Lacan divide con sus categorías el Edipo en 3 tiempos. Pero para Lacan no es una etapa evolutiva, no es, digamos, un estadio, sino que para Lacan es un momento lógico, digamos, una estructura formal, digamos. Pero bueno, no va. No va a nivel del parcial, no va. Capaz que algo hablamos acá como en este comentario, pero acá voy a intentar traducir la lectura lacaniana del Edipo freudiano, pero basándonos en los textos de Freud. Natalia. Seguís muteando. Ahora sí. No, entonces, profe, de esa hojita que usted subió que dice algunos textos de Freud relacionados con el Edipo, ¿solo nos centramos en el sepultamiento del complejo de Edipo? Sí. Perfecto, gracias. Sí, o sea, eso es lo obligatorio, digamos. Sí, no, pero como para tener una base, porque había varios y no sabíamos bien, hablábamos en el grupo y decíamos, ¿qué leemos? Perfecto. Gracias. La ficha de cátedra, no me acuerdo si es mía, si no es mía esa ficha, pero la leí, está muy buena. Debe venir de algo de cuando comentamos algo jurídico, en un momento se pone a hablar la ficha de la diferencia entre la ley jurídica y la ley para el psicoanálisis. Todo es pertinente, digamos, pero está bien la ficha y toca distintos textos de Freud, pero solo la ficha. Gracias. Nivel lectura, el sepultamiento del complejo de Edipo.
que es donde está todo el famoso versito freudiano, ¿no? Esta cuestión de que descubre Freud, que hoy vamos a tratar de ubicar por qué Freud necesita o teoriza el complejo de Edipo, ¿no? Bueno, voy a avanzar y en un momento, digamos, así avanzo bastante y después paramos y hacemos, yo voy indicando cuando hacemos la ronda de comentarios, que obviamente son muy bien recibidos, ¿no? Pero como es un tema bastante que lo escabroso en el sentido para que se entienda bien qué quiere decir Freud, o por qué es tan importante, o por qué es divisor de aguas, porque las tres estructuras o las tres posiciones subjetivas que plantea el psicoanálisis tienen que ver con el complejo de Edipo como momento lógico, digamos, ¿no? Así que bueno, avanzo, digamos, ¿no? Complejo de Edipo. ¿Qué corno quiere decir? Bueno, recuerden, no nos vamos a ir tan lejos, pero que es una tragedia de Sófocles, Edipo Rey, ¿no? Que las tragedias de Sófocles y del escenario griego en general trataban alguna cuestión trascendental en general para la humanidad. En este caso, bueno, no voy a hacer un resumen ni siquiera, pero recuerden que Edipo, el oráculo le dice que se va a acostar con la madre y va a matar al padre. Entonces él, bueno, más allá, las cosas vienen, van, sin querer, o sea, sin querer conscientemente, Edipo mata al padre, lo confunde con un ladrón en un camino, y se acuesta con la madre. Él que se esforzaba tanto por no cumplir, le queda como un destino marcado, ¿no? Está la cuestión en el mito del destino, y Freud lo toma, porque bueno, Freud era muy buen escritor, digamos, ¿no? El único premio que tiene Freud es de literatura. Dice que, bueno, un poco describe la cuestión neurótica, ¿no? Sobre todo esta cuestión de lo que le relatan los pacientes, ¿no? Los que vienen con esta cuestión. Freud se pone a ver que básicamente piensan que no estaba el psicoanálisis inventado, ¿no? Que los relatos y los síntomas de los pacientes tenían que ver, los pacientes neuróticos, con cuestiones ligadas a la culpa, a la prohibición, ¿no? Al amor y a la veneración de los padres o sustitutos, a las cuestiones de la culpa, a las elecciones amorosas, a las posiciones sexuadas, ¿no? A cómo una persona encara o sea, de ese pansexualismo del principio, es lo que observa que sí, la sexualidad o las cuestiones libidinales tienen que ver con los síntomas neuróticos, pero dentro de una especie de escenario, de una estructura, ¿no? De una tragedia personal en cada uno de nosotros, por lo menos en la neurosis, ¿no? En los grandes historiales lo vamos a ver en Dora, por su pregunta por la sexualidad femenina, por la pregunta que qué causa el deseo del otro, ¿no? Lo vamos a ver ni hablar en El hombre de las ratas, lo vamos a ver en Juanito, en Hans, lo vamos a ver en La joven homosexual, bueno, un montón que giran todo en torno a esta cuestión que Fernando Ulloa, un psicoanalista argentino muy conocido, teorizaba como la novela familiar del neurótico. Ahí como no es que Freud le dijo, bueno, háblame de tu infancia, sino que el mismo paciente remitía a este tipo de situaciones. Voy tirando tips, ¿no? El sociólogo más importante del siglo XX, el antropólogo más importante del siglo XX y posiblemente el antropólogo más importante de la historia, se llama Lévi-Strauss, un francés. Él se preguntaba qué define
a toda sociedad, ¿cuál es la célula mínima que hace que las sociedades funcionen de determinada manera? Con este intercambio de bienes, de dones, sobre qué es la ley, qué es la prohibición. Y entonces hace, bueno, toda una serie de, un libro muy célebre que se llama Las estructuras elementales del parentesco, donde, fíjense en el título, ¿no? Es bien simbólico, digamos. No hay nada de natural en cómo se organiza la sociedad humana, sino que tiene que ver con símbolos, ¿no? Durante miles de años llevamos el apellido del padre. Es una organización posible, digamos, ¿no? Entonces llega a la conclusión que la célula elemental de toda sociedad, de la tribu australiana del 2000 a.C., hasta la sociedad de Colonia en Uruguay, todas tienen como inicio, digamos, la ley de prohibición del incesto. Es una ley, es algo acordado entre humanos. Esto parece ser algo menor, capaz, pero si ustedes se ponen a pensar que eso define la endogamia y la exogamia. ¿No? Entonces, a partir de que hay una ley que dice que las cosas para vivir se tienen que obtener por afuera de la familia, ya de por sí tenés toda la estructura de la sociedad, porque empiezan el intercambio de bienes, empiezan el intercambio sexual con otros clanes, ¿no? Con otras tribus, bueno, acá Walter habla muy bien del clan totémico, y Mariana dice destino, bueno, muchas neurosis parecen como un destino, lo que repetimos. La neurosis dice, siempre me engancho con mujeres que me maltratan, digo, cualquier papá. Tiene la estructura de un destino, y parece que el sujeto cae, por mala suerte, dentro de siempre la misma situación. Y no es mala suerte, hay causalidad para el psicoanálisis. Volviendo al Levi-Strauss, entonces aparece esto. Entonces, como empezando un poco por el final, el Edipo es cómo se inscribe traumáticamente o cómo hace ese sujeto con la inscripción singular de la ley de prohibición del incesto, que define su acceso a la cultura o al otro, digamos. Para Freud, perdón, es como el complejo de, vamos a ver, el complejo de castración, y el complejo de Edipo es como la pérdida más radical, digamos, ¿no? Como que ahí el sujeto tiene que entrar a la cultura. Y eso resignifica, dice, esto, si no se entiende, no es, déjenlo ahí, digamos, resignifica pérdidas anteriores. Porque posiblemente el primer acceso a la cultura sea la etapa anal, donde el niño, en vez de hacer caca en cualquier lado, como todos los animales, tiene que hacerlo en un baño, digamos, ¿no? Por eso en Sala de 2 piden que haya dejado el pañal, digamos, ahora, ¿no? No hay nada natural en hacer caca en un baño, digamos, ¿no? Es 100% simbólico. Simbólico, obviamente, que tiene su cuestión escatológica, ¿no? De limpieza, pero es un logro humano, digamos, ¿no? De mantener limpia y, bueno, todas las cosas que tienen que ver con la salubridad. Pero históricamente es el primer logro cultural, digamos. Entonces, el complejo de Edipo resignifica pérdidas anteriores. El tener que dejar a mamá, el pecho, las heces, ¿no? Y tenemos esta tercera pérdida, lógica para Freud, que es cómo se inscribe en cada uno de nosotros esta ley de prohibiciones, ¿no? Y escribe en 1913
este texto tan raro y complejo que se llama Tótem y Tabú, que empieza como, parece un ensayo antropológico, digamos, donde se empieza a comparar tribus antiguas. Él se pregunta, pasaron casi 10 años de Juanito, de Hans, que tenía una fobia a los caballos, ¿no? Entonces también él está pensando siempre en la neurosis, por qué los niños a veces tienen fobia a los animales, ¿no? Y él ve que en determinadas tribus, digamos, había la prohibición, digamos, de matar al animal totémico. Digamos. Nosotros somos, no sé, el clan cabeza de vaca, no sé, digo cualquier pavada. Entonces teníamos como prohibición matar a las vacas, cosa que se me salió eso un poco por decir, pero todavía hay sociedades, por ejemplo la India, ¿no?, que tienen prohibición de matar a determinados animales, ¿no? Entonces, hay determinado orden de algunas tribus que tiene que ver con la prohibición del animal totémico, algunas tribus, por ejemplo, y la ley del incesto, ¿no? Algunas tribus, estaba leyendo hoy, creo que australianas, cuando el niño es adolescente, deja de compartir la mesa con las hermanas mujeres, digamos, ¿no? Había unas tribus así originarias de Australia, ¿no? Bueno, él va viendo que, dice, piensa un tronco común a todo esto, y entonces inventa, piensa, yo creo que se creía un poco que podría haber sido verdad, digamos, Freud, pero inventa, digamos, lo que Lacan llama un mito, el mito de la horda primitiva, ¿no? Un mito es algo pensado, pero no es cualquier cosa, no es que inventamos cualquier cosa, sino que tiene que ser un mito, un relato que explique todo lo actual, digamos, ¿no? Como no se puede, como por ejemplo decía, el momento mítico de satisfacción, digamos. No se puede comprobar clínicamente ese momento idílico entre la madre y el bebé, pero podemos, o por lo menos así pensaba Freud, podemos teorizarlo como una X por sus efectos, digamos, ¿no? Acá un poco más raro, pero hace lo mismo. Piensa en la neurosis, está pensando en el neurótico, ¿no? Freud tenía esta idea, que si me preguntan a mí personalmente, la idea más loca de Freud, que es comparar, o la más rara, o la más, digamos, para debatir, de comparar la mente de los neuróticos, o sea, la neurosis como entidad, con los pueblos primitivos. Él tenía como esta idea de que los seres humanos reproducimos, digamos, algo que los pueblos primitivos, por ejemplo, él, hablando de las fobias, tenía mucho esta idea, ¿no? Las fobias en los niños tenían, tienen que ver mucho con las tormentas, con la oscuridad, ¿no? Como todos estos miedos primitivos que tenían históricamente el ser humano, ¿no? Después, bueno, la cultura tranquiliza, media, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tiene esta idea, ¿no?, de comparar un poco la cuestión de los pueblos primitivos, ¿no? ¿Y cómo es este mito de la horda? Bueno, imagínense, dice, un clan donde había un dueño, un jefe, un padre de la horda, donde él disponía, hacía y deshacía, era como un dictador celoso, violento, donde tenía sometido a todos los miembros del clan, digamos, ¿no? Entonces, para él eran todas las mujeres, ¿no? Había como una prohibición y todos le rendían como una especie de esclavos de él. Después él imagina que esos hermanos se ponen de acuerdo, matan al padre, el famoso asesinato del padre en la horda primitiva, y acá viene también
lo más raro, digamos, un poco mucho antes de lo que pasó con los uruguayos, se lo comen al padre, digamos, ¿no? Es muy poético, pero no sé si Freud pensaba que era poético, ¿no? Ahí él hace como una especie de metáfora de alegoría, porque cuando uno sale del Edipo, tal como él lo observa en las neurosis de adultos, no sale sino con una identificación, por ejemplo, el nene varón al padre. Hay una incorporación de cierto rasgo del padre. En el mito, en este relato, acá dice Sofía, se lo comen para absorber su poder. Sí, se lo comen para mantener algo de la fuerza de ese padre. Después viene el arrepentimiento, según el mito freudiano. Entonces se ponen de acuerdo esos hermanos, le agarra la culpa, digamos, ¿no? Porque también amaban y tenían como un ideal al padre. Entonces inventan estas dos prohibiciones. No matarás y no tendrás a las mujeres del clan. Una lectura un poco más profunda dice que también esto también hace alegoría a lo que es una sociedad, digamos, ¿no? Una sociedad un poco, la ley lo que impide es que nos matemos, digamos. Esta es la idea de Freud, y no solo de Freud, ¿no? Evita, es una especie de mediación. Entonces, es como el nacimiento de la cultura, ¿no? Esto que imagina Freud. Pero también, como esta cuestión de evitar, imagínense que siguieran gozando de las mujeres del clan, habría mucha agresividad entre hermanos, ¿no? Entonces hay una apertura ahí, ¿no? La hostilidad, digo, queda para la guerra, digamos, lo que hoy en día cumple la función de la guerra en la sociedad. Es, digamos, una obra bastante especial, pero muy compleja de Freud. Entonces ni tabú, porque bueno, si ustedes piensan, a la teoría no le entra una bala en el sentido poético. Podemos explicar el comportamiento social y actual. Obviamente después está el posmodernismo, digamos, ¿no? Pero todo cierra, digamos, con ese mito, digamos, ¿no? Y ni hablar si comparamos la cuestión de cómo funciona un neurótico. Hace síntomas por culpa, por deseos incestuosos. Esto es lo que observaba Freud, ¿no? Esto que aparece en el inconsciente. Elige parejas iguales a la madre o totalmente contrarias a la madre. Elige parejas. Se ve, y la verdad que no lo puedo evitar, digamos, parecería que esto está superado en Freud, pero veo todos los días, o qué sé yo, pacientes, mujeres, sabemos que la histeria como estructura realmente es sin distinción de sexo, pero que le reclaman a la pareja cosas que le reclamarían al padre, ¿no? Esta cuestión de 2026 está en la clínica, no lo podemos, para decirlo de un modo más correcto, después de casi 130 años de estas teorizaciones, es que cuando uno forma su propia familia, sea cual fuera y de la forma que sea, se ponen en juego posiciones subjetivas inconscientes, que surgieron de cómo ese sujeto sorteó esa primera endogamia que es el complejo de Edipo. Cómo fueron esos avatares, incluso las posiciones sexuales. En la cuestión del complejo de Edipo hay una palabra que es la de el complejo de castración. En el niño se dan deseos primordiales. O sea, estas leyes que se instauraron, cuando son reactivados por su huella anémica, provocan síntomas neuróticos. Digo un poquito, dos palabras del
otro texto que se llama Malestar en la cultura, y hacemos una ronda de comentarios, preguntas o dudas o quejas. Malestar en la cultura es de 1930, ya tiene una estructura más armada, ¿no? Que es un poco esto, ¿no? La ley social pacifica, digamos, pero también impone malestar y represión, ¿no? Insatisfacción, frustración, por estructura. La idea de Freud es que somos animales que somos dominados por la cultura. Desde el momento que entramos a la cultura, perdemos cierta animalidad. No existe la animalidad porque ya entramos, ya nacemos, ya desde antes de nacer ya están hablando de nosotros. Ya tenemos una posición, ¿no? Pero desde el momento que nosotros salimos, después viene, Freud lo advertía, era un clínico muy importante, en el sentido que después viene lo que se observa en los niños, periodo de latencia, donde no hay toda esta cuestión de la sexualidad infantil, sino que se juega más en las cuestiones, por ejemplo, de juegos reglados, de jugar a roles, a los superhéroes, dibujitos, todo lo que pasa en el periodo de latencia, hasta que viene la pubertad y ahí es otra historia, ¿no? Ese momento de la latencia implica una renuncia, una pérdida, ¿no? Una represión. Todos los fenómenos clínicos que Freud observa es amnesia infantil, ¿no? Toda esta cuestión que, todas esas pulsiones, ese caldo de cultivo que es el niño cuando es chiquito, eso queda, de alguna manera, sus huellas, digamos, ¿no? Es reprimido. Repito, esto es importante. El salir del complejo de Edipo implica una pérdida, una renuncia. Esa renuncia, esa falta que pone el deseo, ¿verdad? Tiene que ver con la neurosis. Vamos a ver cuando eso no se impone en, digamos, en la psicosis, ¿no? Porque ese es el tema. Esto es psicopatología y para el psicoanálisis, el complejo de Edipo, por eso hoy vamos a darle 20.000 vueltas a lo que significa el complejo de Edipo. Después otro cantar es, bueno, ¿qué pasa con ese complejo de Edipo? Con esa inscripción, que se da o no, en la psicosis, en la perversión y en la neurosis. Lo que agrega también el texto Malestar en la cultura es la cuestión del super-yo, ¿no? Otra cuestión clínica bastante evidente para el psicoanálisis, que es que uno es un juez de uno mismo, ¿no? Una parte de nuestro psiquismo se encarga de tener ideales, morales, es lo que causa la represión, pero a su vez ser muy jodido con uno mismo, ¿no? Piensen en el caso extremo, como vimos cuando veíamos las clasificaciones de las enfermedades, el caso extremo de un super-yo severo y sádico es la melancolía, ¿no? Una persona se siente una especie de excremento de la vida y se lo recuerda a sí mismo todo el tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Walter. Sí, yo te voy a llevar un poquito más para atrás y ¿sabes qué? Me interesaría desgranar un poco más el tema de el complejo de castración, porque ese perverso polimorfo pasa de la primacía fálica, en donde el niño sí entiendo que se identifica con el falo y demás, pero la nena no se identifica con la primacía fálica al no tenerlo, pero sí lo quiere. Pero después, ¿cuál es el complejo de castración en la niña? Porque el niño, bueno, interpreto yo que es porque, bueno, puede perder su pene y después a partir de ahí, ya con ese final del complejo de la castración, sale el complejo de Edipo. Pero no lo interpreto bien en la parte de la mujer, de la nena. No sé si soy claro en lo que estoy preguntando. Sí. En esos textos freudianos, digamos, ¿no? Qué sé yo, tipo
hay como ciertas puentes que hay en textos como 3 ensayos de teoría sexual, esto del sepultamiento del complejo de Edipo, y la cuestión de la diferencia anatómica de los sexos, ¿no? Bueno, todo no sé cómo decirlo, toda esta serie de personajes que inventa Freud, que vienen de los relatos de los pacientes, sí, establece, como vos decís, una disimetría entre el complejo de Edipo en el hombre y en la mujer, digamos, ¿no? La idea de Freud, no sé si nos vamos a meter tanto en eso, porque no es que sea falso, sino, diría Lacan, es un aspecto imaginario. Si uno se pone a dibujar a niños de 3 a 5 años, esta lógica fálica puede estar presente, digamos, ¿no? Todo lo que Freud observa no es que es falso, digamos, ¿no? Pero se queda mucho en ese versito, y no, lo que no aísla es el valor estructural del Edipo, o sea, qué significa, o sea, sí, pero no lo pone en una forma lógica, digamos. La etapa fálica significa que empiezan esa curiosidad sexual en el niño, también porque empiezan las sensaciones sexuales. Freud postula la sexualidad infantil, ¿no? Entonces, tanto el niño como la niña, por observaciones, ¿no? Atribuyen como que el pene es el falo, o sea, algo que se tiene o no se tiene. Esto es, por eso son acusados los psicoanalistas, por lo menos hay un reduccionismo, obviamente, como falocentrista, ¿no? Hay una época en donde, en esas teorías sexuales infantiles, se observa que el niño tiene algo y la mujer no lo tiene. Al principio, dice Freud, la niña piensa que el clítoris es el falo, ¿no? Que pronto le va a crecer, digamos, ¿no? Pero el cuentito freudiano nos dice que en algún momento esos juegos autoeróticos o esa cercanía con la madre es prohibida de alguna manera. Por el padre, por la pareja, por el padrastro, por las gobernantas, en ese entonces que se decía así. En algún momento se amenaza, y encima, como es una experiencia, uno porque lo tiene reprimido, pero las primeras sensaciones sexuales son muy fuertes. Está en la teoría freudiana, ¿no? Provocan una tensión muy fuerte en el aparato psíquico. Si a eso le sumamos que viene otro y te dice que lo voy a cortar, decía Freud en ese momento, digamos, eclosiona la bomba, el complejo de castración. Entonces, el niño, cuando se lo amenaza, en forma retardada, resignifica la visión de los genitales femeninos, ya sea en la hermanita o en la madre, digamos. Entonces dice, la puta, sí me lo pueden cortar porque ella no lo tiene, se lo cortaron. Entonces, ahí aparecen los avatares, hay una renuncia, la salida del complejo de Edipo en el niño, según estas teorías imaginarias infantiles, en Freud, el niño sale, bueno, con una renuncia, como en Tótem y Tabú, de los objetos primarios, pero con identificaciones al padre, digamos, ¿no? Esta es la salida del complejo de Edipo masculino, según estos textos de Freud. La niña tiene estos avatares también, tiene la etapa fálica, esta premisa universal del falo, del pene, digamos, ¿no? Esta cuestión especula, pero hay como una decepción, no me acuerdo bien, con respecto a la madre, porque en realidad la madre desea el falo, según el imaginario freudiano. Entonces, dice Freud, el complejo de castración es de entrada en la niña. Ella se siente castrada, digamos, ¿no? Porque el primer objeto de amor, tanto para la niña como para el niño, es la madre, ¿no? Entonces, y esto se observa bastante en la clínica, sobre todo en la estructura histérica,
y también en la clínica con niños, si bien yo hace mucho que no trabajo con niños, esta cuestión de hay cierta distanciamiento con la madre y cierto acercamiento al padre como objeto de amor. La niña sale, o sea, la renuncia de la niña es la salida. Digo, ella sale positivamente, por decirlo de alguna manera. Le gustan los hombres, digamos, ¿no? Según el cuentito freudiano. El varón tiene que renunciar a la madre y buscar mujeres afuera. Es distinto, hay una asimetría. Pero en relación a la pregunta tuya, es como que en el programa freudiano la niña entra castrada, digamos, ¿no? Todo ese verso, todo eso después lleva a esta teoría de Freud de que en el inconsciente no hay un lugar para lo femenino, tanto para la mujer. Esto es una teoría bastante profunda del psicoanálisis, tanto como hay escritos, por ejemplo, relacionados al femicidio, ¿no? Que hoy es el día de la marcha del Ni Una Menos, ¿no? Y de lo que pasó con esta chica, digamos, ¿no? Para el psicoanálisis, la femineidad implica en el inconsciente, jugando un poco con esto de freudiano, una incógnita, algo que no tiene símbolo. Eso no significa que el hombre, al contrario, digamos, te diría. Significa que el hombre es más simple, ¿viste? Esta psicología del hombre es más simple, llega, ¿viste? Los chistes, 1500 chistes, llega el hombre a la casa, ¿cómo anda? Bien, todo bien, pone el partido, y la mujer puede hablar, ¿no? La idea es que lo femenino es, lo vamos a ver en Dora, una incógnita para el hombre, pero también para la mujer. Dora especulaba con la señora acá y con su padre, que eran una pareja por fuera de la madre, ¿no? De Dora. La neurosis de Dora gira en torno a la pregunta por la feminidad en la señora acá. ¿Cómo es ser una mujer? Digamos, ¿no? Bueno, nada, hay 20.000 vueltas. Nuestra idea es un poco, ya como dice el pibe, un poco, este es el cuentito freudiano. Acá lo importante hoy es que más o menos hoy, no sé si parte de la próxima, les traigamos la lógica de esto, digamos, que está en la clínica con niños, incluso en sueños, en el inconsciente, está esto de en los actos fallidos, son los actos fallidos más comunes, de decirle a la esposa mamá, digamos, está, no podemos evitarlo, digamos, ¿no? Hay algo que debe haber alguna marca de esa renuncia y tiene que ver con nuestras elecciones de objeto. Pero el Edipo es algo más también lógico y vamos a tratar de aislarlo de esa manera. Romina. Gracias. La pregunta volvía un poco a cuando hablabas de, bueno, los ejemplos de la clínica, que la mujer le reclama a la pareja cosas que le reclama al padre, y después cuando hablabas de que cuando forma una familia, sea la que sea, y ahí me perdí. Todos vamos a tratar de ver cómo el complejo de Edipo es eso, fundamentalmente, cómo se inscribe en cada uno de nosotros determinados lugares. Es como que salimos del Edipo con un mapa, esa es una buena metáfora, un mapa de dónde están las cosas en relación. Salimos del Edipo con una idea, como no es algo natural, y cada uno de nosotros, lo que es ser hombre para mí, más allá de los lugares comunes, va a ser distinto de lo que es un hombre para Juan, para Pedro, ¿entienden? Es distinto. Nosotros salimos del Edipo con una posible explicación a lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, lo que es ser padre, lo que es ser hijo, lo que es si hay que ser proveedor, si hay que seguir disfrutando, si es ser hombre, ser mujeriego. Salimos con lugares.
si lo que vale es ser exitoso, si lo que vale es tener guita, lo que está bien, lo que está mal, lo que está prohibido, lo que está permitido, lo que se goza, lo que no se goza, lo que se permite, lo que no se permite, ¿no? Entonces, indefectiblemente, cuando nosotros armamos una pareja o avanzamos hacia algo con el partener sexual, sea cual fuere y de la forma que sea, es casi inevitable que no pongamos en juego determinadas cuestiones que tienen que ver con nuestro inconsciente y con eso que salió del Edipo. Y se ve claramente cuando, por ejemplo, en la paternidad, por ejemplo, cuando yo empiezo a ser padre, sin darme cuenta, se me empiezan a jugar las cosas que vi en mi padre y en los roles que vi. Pero es inevitable porque mi lugar dentro del mapa de lo que es ser padre, ¿de qué otra forma lo voy a tener? Si no es de la experiencia mía en el Edipo. O sea que, perdón, gran parte de lo que somos, según, o lo que pensamos, según este hombre Freud, se determina en la salida del Edipo. El Edipo es eso, es el momento lógico en donde al entrar a la cultura y al lenguaje se definen ciertos lugares y ciertos significados para cada uno de nosotros. Ya sea sexual, de identidad sexual, pero también de lo que está prohibido, las prohibiciones de lo que está permitido. Al estar prohibidas las cosas, deseamos, ¿no? También es la cuestión del deseo, de lo que es esperable en la vida, de nuestros ideales. Fíjense si no es importante para el psicoanálisis eso. Entonces, bueno, después hay avatares porque es la neurosis, por ejemplo, había una paciente que tenía, un paciente hombre, que tenía dos figuras paternas. En el discurso de la madre había un tío y el padre, ¿no? Que representaban figuras antagónicas, digamos, ¿no? Entonces, él estuvo todo su análisis, porque esto no es joda, porque sufrimos mucho el tener que parecernos a una cosa o a otra, los mandatos, los famosos mandatos, o la culpa por haber elegido la posición del tío y no la del padre, ¿entienden? Una novela, piénsenlo como un culebrón, digamos, ¿no? Y obviamente es una forma de explicar que tiene cada neurótico sus síntomas. A veces cuando el malestar actual tiene relación con ese Edipo, bueno, aparecen estos significados que después se descubren en análisis. Un análisis es eso, es pasar de la novela familiar a hacer propio las cosas, ¿no? Por lo menos a nivel imaginario. Sofía. Sí, buenas tardes, profesor. Mientras escuchaba, porque primero iba a preguntar algo similar a lo que preguntó mi compañero Walter, así que como que rearmé la pregunta, y entiendo, a ver, el complejo de castración es como que sepulta al complejo de Edipo, lo destruye, y el sujeto cuando, no sé por qué lo asocio más con el varón, ¿no? Cuando el varón supera este complejo de Edipo, es como que tiene que luchar contra hacer sus propias elecciones y dejar como objeto de amor a su madre. Sí, tiene que, para Lacan lo importante es el complejo de castración. O sea, el complejo de Edipo es todo estas cuestiones de relación, pero acá lo importante para Lacan es que el sujeto se encuentra ante la amenaza de su ser, digamos, ¿no? Y se enfrenta con una legislación más allá de él. Es como que el niño se dice, upa, acá no se terminó cortemos con tanta dulzura, como decía la propaganda, acá hay que hacer ciertas renuncias y hay que hacer un esfuerzo para vivir en sociedad, ¿no? Entonces, eso implica. Esa amenaza que Freud descubría con estos relatos de que te lo voy a cortar, en realidad es algo mucho más estructural. Para Lacan, eso es estructura, ya se jugaba en el destete,
en la etapa de tener que ir al baño, ¿no? Del control de esfínteres, por decirlo. Son todas renuncias ante amenazas, digamos, ¿no? Siempre lo que queremos es el reconocimiento y el amor del otro. El niño que deja de enchastrarse y toda esa pulsionalidad está renunciando a su pulsión más animal por amor a los padres, digamos. Vamos a ver por qué se da esa estructura. Porque somos el único animal que nace prematuro, cuando lo spoileo, digamos. Repito, somos el único animal que nace prematuro. Entonces, desde un primer momento dependemos del otro. Hoy en día capaz que hasta los 35 años. Pero dependemos del otro. O sea, si no, no sobrevivimos. Entonces, esa disimetría hace que siempre busquemos el amor en el otro, ¿no? Lacan dice, el deseo del hombre es el deseo de reconocimiento. Esa frase tan simple tiene que ser como, para los que les gusta el psicoanálisis, algo que no sé si es... El ser humano perdió la necesidad. Se puede decir, digamos, que es un poco intelectualista en el decir, bueno, hay gente que pasa necesidades. Está perfecto. Pero les puedo garantizar que yo que he atendido, no sé si bien o mal, pero en muchos ámbitos, algunos marginales, en la ranchada más apartada de Constitución, se juegan cuestiones de reconocimiento del otro. De quién es el más guapo, de quién tiene a las mujeres, ¿entienden? El deseo del hombre es el deseo de reconocimiento del otro. Entonces, para que seamos reconocidos siendo chicos, tenemos que renunciar. Entonces, lo importante, en eso sí coinciden Freud y Lacan, la renuncia máxima o la renuncia principal es esta que se da en el Edipo. O sea, bueno, ya está, digamos, tengo que salir al mundo, digamos, ¿no? Tengo que salir al mundo y en el patio de la escuela me tengo que hacer valer. No hay nada más impresionantemente demandante para todos nosotros que capaz que es el patio de una escuela. Lo que pasa es que nos olvidamos. Qué lindo ser otra vez niño, las bolas, que es una etapa muy difícil, digamos, ¿no? Eso es una renuncia. Eso es la castración para el psicoanálisis realmente, digamos. Que se traduzca en algunos observables, digamos, con esta cuestión de renunciar a la sexualidad y que el padre corte un poco. En ese sentido es todo lo que vivimos con el tema del colecho, digamos, ¿no? Esto que a todos los padres nos cuesta el que duerma solo. Es eso, la castración. En el niño se ve como una separación, digamos. Y vieron que, bueno, sí, hay madres que les cuesta un montón y tiene 8 años y se pasa a la cama. Bueno, todo lo que sabemos de los observables. ¿Qué es eso sino una partición lógica, digamos, ¿no? Esto es para tus padres, vos afuera. Tan simple como eso, es hasta una cuestión matemática, digamos. Vos, nosotros te queremos, pero no tenés que estar pegoteado con nosotros. Afuera. La vida está afuera. Esa es la función del Edipo, digamos, ¿no? Y lo que llama el psicoanálisis función paterna, que después lo vamos un poco a aclarar. María Fernanda. Ahí justo con lo que estaba diciendo un poco se me estaba contestando la pregunta que iba a hacer, que básicamente era que entiendo, puedo ver claramente cuál es la renuncia en el varón, pero me costaba más, y aún después de la explicación me seguía costando verla en la mujer. Pero me lo acabas de contestar recién con esto que decías de la castración y lo que significaría la castración. Sí, la cuestión de la disimetría entre la mujer y el hombre, a ver, tiene algo de la época, digamos, ¿no? La época de Freud era una época donde la mujer tenía una gran represión, ya que Freud
le salga a decir, porque bueno, no le llega, la teoría lo llevaba a eso, a decir esto de, bueno, en realidad somos psíquicamente bisexuales, la sexualidad infantil, era todo un escándalo. Era una época donde los roles sociales tenían mucho que ver y se daba de esa manera, y había mucha hipocresía, y ni hablar de que los padres hablaran con sexualidad. Las madres a veces del ámbito donde se criaba Freud ni siquiera criaban a los chicos. Vieron que en muchos de los casos freudianos habla de que tenían niñeras. Acá me pregunta si es muy necesario ese corte para el psicoanálisis. No sé si es necesario. Si se tiene una estructura neurótica, se tuvo que inscribir ese corte, digamos, ¿no? Vamos a ver, a tratar de ver, porque es Lacan quien lleva la clínica estructural, a la cuestión de, de cómo se dividen las estructuras, digamos, ¿no? ¿Qué posición ante el Edipo hay en la psicosis, en la neurosis y en la perversión? Muy por encima, porque bueno, esto lo vamos a ver varias veces en la carrera. Volviendo al tema de María Fernanda, bueno, en esa época había algo. ¿Qué queda? Bueno, queda, digamos, como invariante a lo largo de los años, para mí, queda, bueno, la cuestión de la sexualidad simbólica. En el ser humano la sexualidad es simbólica. Piénsenlo de la manera que quieran. O sea, un fetiche, un fetichismo, es un símbolo. La persona adquiere satisfacción o goce sexual a partir de un zapato, como decía Freud, ¿no? O Lacan. Que es una práctica sadomasoquista, ¿no? No es solo una práctica, sino que es un montaje en escena, mejor dicho, ¿no? El cuero, los látigos, todo eso que un poco joden con la cuestión sadomasoquista. La sexualidad humana se plantea en una escena simbólica, digamos, ¿no? Eso queda. Para mí, la proliferación de posiciones sexuadas, incluso el asexualismo y esas cuestiones más digamos, las cuestiones de confundir de una persona que aspira a no tener, digamos, una posición definida si es hombre o mujer, digamos, ¿no? Incluso dentro, siempre se manifiesta por símbolos. Un transvestismo era vestirse a lo que supuestamente, culturalmente, es una mujer, ¿no? Estas personas que no me sale la palabra, la forma en que ellos se posicionan ante el hecho de que no son ni hombres ni mujeres, o sea, no binarios, digamos, es a partir de los símbolos. O sea, pueden usar barba y pollera. Son símbolos, no tienen nada de natural. Y otra cosa que creo que subsiste en la clínica es esto del misterio por la femineidad, ¿no? Que Lacan, bueno, obviamente que deposita mucho esta cuestión de que lo fálico en realidad significa un goce más medido, ¿no? Un goce más del común denominador de las cosas, esto es más psicoanalítico, y lo femenino tendería aún más allá de ese goce fálico, que tanto en la mujer más heterosexual o cualquier posición sexuada sigue siendo como un enigma. El caso, digamos, repito, no quiero entrar en polémica, porque es un tema muy delicado hoy en día, ¿qué es un femicidio sino alguien que se trastorna, digamos, sádicamente, criminalmente, ¿no? Muestra toda su perversión ante la mujer, ¿no? Ante la posición de mujer, ¿no? No poder soportar, digamos, ligado casi a la psicosis, ¿no? O a la perversión o a la psicopatía, ¿no? Esto de no poder soportar a la mujer deseante, digamos, ¿no? Una mujer que sea una persona común y corriente, ¿no? Esta cuestión de tratarla como un objeto, ¿no? Pero bueno, es interesante pensarlo desde esa óptica. Noelia.
No se te escucha. Se me fue Noelia. ¿Querés armar ahí? Perfecto. Si no le anda el micrófono, dice Noelia. Bueno, creo que esto ya lo dije, Freud llega un poco a esta formulación del Edipo, porque descubre eso, que los síntomas no eran caóticos, sino que tenían los síntomas sexuales que descubría o que tenían causación sexual, tenían que ver más con esto, no con la genitalidad, sino con la pregunta por la sexualidad. Esa es aquí de la cuestión. Sexualidad tienen todos los animales, pero ¿qué quiere el otro de mí? Digamos, ¿no? ¿Cómo ser un hombre correctamente? Son preguntas que surgen del hecho para ser de ser seres hablantes, de ser seres simbólicos, ¿no? Y eso tiene respuestas parciales a partir del Edipo. La pregunta sería así, que nos trae el Edipo, ¿no? ¿Cómo se constituye un sujeto capaz de reconocer límites, diferencias y reglas simbólicas? Repito, está buena esta definición que encontré, o esta pregunta que encontré. ¿Cómo se constituye un sujeto capaz de reconocer límites, diferencias y reglas simbólicas? Si Piaget se preguntaba cómo un sujeto pasa de un estado de menos conocimiento a uno de más conocimiento, el psicoanálisis, Freud, esto no es una pregunta de Freud, sino que se la hacen decir a Freud, pero acá límites no significa con una cuestión digamos, de ser de crianza, digamos. Límites es límite, digamos, no todo se puede, ¿no? Esto es la descripción que da el Edipo. Básicamente, no todo se puede. Hay reglas que tengo que seguir para vivir. El mundo tiene un sistema ya funcionando, simbólico, que me precede y que no solo me tengo que regir yo por ese mundo, exacto, no todo. No solo yo me rijo por esto, sino que se tiene que regir mi padre, mi madre, todos nos regimos por ese mundo simbólico. Voy a leer la pregunta de Noelia que quedó trunca. Yo entiendo que la parte de la niña cree que todos tienen lo mismo. Descubren la diferencia anatómica, interpreta esa diferencia como una falta. Concluye que ella no tiene algo que los otros sí tienen. Esta es la famosa, tanto criticado por las feministas. No se olviden que en la época de más auge del feminismo clásico es el principio del siglo XX, cuando Freud hace su teoría, ¿no? Sí, la envidia del pene es muy criticado por lo femenino, ¿no? Por los feministas. Entre lo que sería el Edipo. El falo es como un símbolo de lo que se tiene y lo que no se tiene. En ese no saber de los niños, lo que especulan es eso, digamos. El falo, yo tengo algo, es Freud lo llamaba la premisa universal del pene, digamos, ¿no? Todos tienen, hasta los objetos inanimados, un pene, un falo, ¿no? En el caso de la niña, obviamente a nivel de la materia no se enroque mucho, es una diferencia que planteaba Freud, es esto de, a ella la decepción, como al niño le llega la decepción o la frustración cuando la función paterna o la terceridad corta un poco con esa práctica onanista, según esto Freud, ¿no? Y lo separa de los objetos primarios, sea la madre, sea el padre. La niña un poco entra en esa frustración cuando la madre especula que la madre no tiene falo y lo va a buscar. Ese sería el cuentito freudiano, ¿no? Entonces, hay como una decepción con el objeto primario, que es la madre, en la niña. Entonces, empieza su pregunta sobre
lo masculino, en realidad, es el que cumple la función del padre, digamos, o Freud obviamente lo pensaba en términos de seres humanos. Con Lacan, no en esta materia, vamos a ver qué tiene de lógica más allá de los actores, ¿no? Digamos que ese más allá de la madre, ¿no? Como que la madre es deseante, la madre le falta y va a buscar. Entonces la niña aparece en esa falta y entonces va a buscar. En el esquema clásico freudiano, un hombre. Entonces, ¿qué decía Freud? La fantasía cambia a darle un hijo al padre, ¿no? Con esta cuestión de la maternidad, bueno, en una época donde los roles hoy en día es distinto. Una mujer puede, cayó un poco. Mira, cuando yo empezaba a estudiar psicoanálisis, todavía se decía algo así, miren, que yo también hay que tener cuidado con todo lo que decimos los profesores, los textos, hay que tratar de compararlo con un poco con otros textos, medirlo y no darlo por supuesto. Yo cuando empezaba a estudiar psicoanálisis, había algunos profesores, o creo que había alguno, de alguna manera se me pegó, que tenía esta idea, digamos. Obviamente que cada uno elige lo que quiere, digamos, ¿no? Obviamente que una mujer sigue siendo mujer plenamente si no tiene hijos, pero en algún momento la pregunta por la maternidad se le va a jugar, ¿no? Como que hay una especie de renuncia en la mujer que decide no tener hijos. ¿Y por qué? Digamos, ¿no? ¿Por qué lo dábamos por sentado? Eso es un eco del versito freudiano, ¿no? Que decía que era la fantasía inconsciente de darle un hijo al padre. ¿Por qué si la sexualidad es tan simbólica para la madre que tiene hijos? Eso no quita ni que esté lindo, ni que esté feo, ni que haya deseo de ser madre, bueno, eso ni hablar, eso pero es una elección válida, tan simbólica como las otras, una posición subjetiva tan simbólica como cualquiera de las otras, el decidir no tener hijos. Que haya influencia de la época, todo lo que ustedes quieran, sí, obviamente. Tenemos época como en la época de Freud había determinados roles sociales más marcados, en el sentido de esta hipocresía un poco de lo sexual, o mucha represión y mucho escondido, ¿no? Era la sexualidad. María Moldero dice, un encuadre sería, aclarame porque no sé, capaz que usé la palabra encuadre, y no sé para qué la usé, digamos, ¿no? Pero bueno, si podés ampliar la pregunta, ¿no? Decía, ¿cómo se constituye un sujeto capaz de reconocer límites, diferencias y reglas simbólicas? Ah, bueno. Otra pregunta. ¿Cómo pasa, que es la misma pregunta de otra manera? ¿Cómo pasa un niño centrado sobre sí mismo, su majestad el bebé, como lo llamaba Freud, a un mundo compartido? ¿Qué cambio subjetivo hay? Bueno, esto es lo que el psicoanálisis, repito. ¿Cómo pasa un niño? Piensen en el cuadro Las Meninas, ¿no? Esa niña que la atienden todos, ¿no? Y Velázquez pintándola. Bueno, ¿cómo pasa un niño que es el centro del mundo en esa familia a ser uno más? Ven que de cualquier lado que le entremos es una renuncia en ese niño, ¿no? Ir a un patio del colegio, debo tener algo con eso yo, pero es una renuncia. Digamos, mi maestra me trata igual a todos, digamos, ¿no? Y tengo celos, envidia, esta relación con el semejante que se da a partir del complejo de Edipo, ¿no? ¿Qué instala el Edipo? Repito, capaz que me reitero, pero todas estas cuestiones son no naturales, o sea, son simbólicas, no tienen que ver con la naturaleza ni con la realidad, son
convenciones sociales, por decirlo de alguna manera. Los límites, lo que se puede y lo que no se puede, las normas, digamos, ¿no? Las diferencias, lo que es ser una mujer, lo que es ser un hombre, lo que es ser un homosexual, un heterosexual, las diferencias particulares, por decirlo de alguna manera, y las cuestiones de identidad, digamos, ¿no? Identidad, ustedes saben que para el psicoanálisis no somos uno, pero tenemos un yo más o menos que se piensa que yo más o menos, o sea, soy estas cuestiones cuasi filosóficas, soy el mismo yo que ese que tenía 13 años. ¿Por qué? ¿No? Obviamente no tengo pelo con respecto a eso, pero no solo eso, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace esa identidad? Como ser sujeto de esa historia, ¿no? Bueno, repito, el Edipo inscribe en cada sujeto los límites, las normas, las diferencias y la identidad. Inscribe lo permitido, lo prohibido, lo posible y lo imposible. O sea, volvemos al tabú, ¿no? Por eso este esquema del Edipo también tiene muchas consecuencias clínicas. Por ejemplo, se ve, por lo menos en la clínica psicoanalítica, muy claramente que de lo que no se habla en una familia a veces es más fuerte que lo que se habla. Supónganse, no sé, que una familia, digo, un ejemplo de estos pedorros, ¿no? No se habla nunca del tío Pepe, digamos, que es un tío que, no sé, digo, estuvo preso por estafa. No se habla nunca, digamos, ¿no? En algún momento ese relato va a ser, en ese sujeto, muy importante ese no hablar. Ni hablar si se descubre esa verdad, ¿no? Pero hay algo de lo que no se habla. ¿Qué hace el niño con lo que no se habla? Lo inventa, digamos, ¿no? Y ahí aparecen por estructura de la sexualidad no se puede explicar, porque no es una pedagogía el psicoanálisis. Para un niño es lo mismo, igualmente fantástico la de la cigüeña como de los espermatozoides. Por estructura es lo mismo, que son versitos, no los puede asimilar, digamos. Repito, por último, y ahora voy con Walter, límites, normas, diferencias, cuestiones de identidad, lo permitido, lo prohibido, lo posible y lo imposible. Todo eso son categorías que inscribe el Edipo. Walter. Sí, precisamente de eso. Cuando el niño o la niña ya internalizan todas estas prohibiciones, todos estos límites, es cuando sale el Edipo y entra en el super yo. Porque Sí, ya empieza a tener los límites de vigilancia y control del super yo. en la observación freudiana, los signos clínicos de esa salida son la latencia, el super yo, los juegos reglados, los sustitutos de los padres, ¿vieron? Ese amor que tienen los chicos en la primaria por las maestras, ¿no? Y como que hay un desplazamiento de lo endogámico a lo exogámico. Se internalizan las normas en el super yo, ¿no? Se sale. Esto es todo observación freudiana. La latencia tiene un nombre que parece que es no sexual, pero la latencia significa que queda latente, ¿no? Como una cuestión de que está pronto a despertar la sexualidad, que bueno, sabemos en la metamorfosis de la pubertad, como se llama el texto de Freud, eso irrumpe de una manera que, como todos sabemos, ¿no? De una manera muy virulenta, y ahí se reeditan, dice Freud, estas posiciones del Edipo. ¿Qué es una adolescencia sino la vuelta definitiva a la separación de los padres? Hagan lo que hagan los padres de un adolescente, los va a mandar a la miércoles, digamos, ¿no? Es así, es natural. Se puede dar de distintas maneras, el acompañamiento se puede dar de distintas maneras, pero es el corte. Entonces el adolescente se debate
entre el duelo por ese niño que ya no es, por el duelo, por el amor a los padres, que lo tiene que dejar. Entonces se identifica con otras cosas, con un grupo de música, con un artista, con un compañero que funciona como un ideal, con una compañera, con lo mismo. Bueno, ese es el derrotero freudiano. Esto ya es lacaniano, pero es muy importante, digamos. Es como para darle un aspecto más lógico. Si nosotros sacamos los padres de carne y hueso, ¿qué es lo que pasa? Primero tenemos una prematuración. Digamos, ¿no? El ser humano nace prematuro. El caballo, cuando nace a los pocos segundos o a la hora, está caminando solo y ya se vale por sí mismo. De alguna manera, bueno, pueden decirlo, pienso ahora los pichoncitos, pero bueno, el ser humano depende del otro para sobrevivir. No sé si oyeron hablar de estas cuestiones del marasmo o de en la posguerra cuando había muchos huérfanos, los que tenían la posibilidad de que una enfermera les preste más atención, sobrevivían y los que quedaban sin un otro, morían. El ser humano para sobrevivir necesita del otro. Eso reproduce una disimetría, digamos, ¿no? No es tanto que quiero a mi mamá, sino que el mundo nos viene del otro, digamos, ¿no? Nos preguntamos, encima tengo que pasar por el lenguaje, no le puedo... los niños lloran, ese es el primer lenguaje, los bebés, porque para pedirle las cosas a mi mamá, que encima se va, viene, no sé cómo es el tema, tengo que decirlo, tengo que hablar, tengo que entrar en el lenguaje. Entonces, traduzcamos un poco la cuestión de quiero acostarme con mamá con quiero el reconocimiento y el amor de ese otro, porque dependo de ese otro. Me dio las satisfacciones, al principio me confundía un poco con ese cuerpo, y ahora me separan de ese cuerpo y quiero que me devuelva a mí, digamos, ¿no? ¿Cuál es la función de paterna según el psicoanálisis? Es que haya, y esta palabra también resáltenla, una terceridad. Lo que implica la función paterna es ser un tercero en ese juego. Lacan diría que hay 4 elementos: madre, padre, niño y falo. Digamos, ¿no? El falo como un elemento que circula. Al principio el niño es el falo de la madre, después, bueno, todo lo que no nos vamos a meter en la cara. Repito, la función paterna es una función de terceridad. O sea, para hacerlo un versito, mamá no me quiere solo a mí, sino que quiere a papá. Ahora, imagínense que la madre cría a ese niño solo, porque el papá falleció cuando el niño era bebé. Lo mismo, esa función de terceridad puede ser cumplida por distintas entidades. Por ejemplo, si la madre es adicta al trabajo, hay algo que mamá quiere más allá de mí mismo. Esa es la función del Edipo, lógicamente. O la nueva pareja de mamá, o me dejan al cuidado de mi abuela, de mi abuelo, o me cría una tía, todo lo que ustedes quieran. La estructura es apego a ese primer objeto y hay alguien que cumple la función de mostrarnos y decirnos el mundo es así. Lo que, acá pregunta María Montero, lo que viene a separar al niño de la madre es la función paterna para el psicoanálisis. ¿Qué significa esto? Bueno, cortamos con tanto, querés el versito freudiano, cortás con tanta dulzura, salí de la cama de mamá porque te lo corto. Sí, eso es un término lacaniano, el nombre del padre. No es la autoridad, no significa si el padre es bueno, si el padre es ausente, si el padre es presente, sino en el discurso familiar si hay lugar para eso. Mamá no es todo para mí,
o quien me cría, ¿no? Sino que hay otras reglas, hay algo afuera. Eso es lo que se tiene que inscribir, más allá de los avatares de la familia en la que nosotros caímos, ¿no? El tercero en discordia me gusta. En discordia es bien freudiano, digamos, ¿no? Viene a una cuestión de tensión, no es ameno esa triangulación, ¿no? Martín. Estás muteado, ¿eh? Estás muteado, Martín. No sé. Mira, bueno, son datos, digamos, de... Lacan decía que el psicoanálisis no quiere ser una cosmovisión, digamos, no quiere explicarlo todo para nada, ¿no? Pero sí, después, bueno, hay otras ciencias que explican todo esto, ¿no? El Edipo debe tener que ver con alguna cuestión hasta biológica, digamos, ¿no? Esta cuestión de las sensaciones sexuales, después, bueno, para Lacan lo lleva bien a las funciones, ¿no? Después están, digamos, las cuestiones de las familias actuales, por ejemplo. Obviamente que para psicoanálisis, al pasar por Lacan, sería lo mismo, digamos, porque podría, en vez de la función paterna y materna, cumplir la cuestión del apego y la ley, por ejemplo, que tengan otros nombres, ¿no? Pero también hay todavía familias, ¿no? Hay que ver cómo se le juega, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad actual no es lo mismo ser un hijo de padres separados que hace 60 años, digamos, ¿no? También está cómo circulan estos elementos sociales, ¿no? Por ejemplo, hace 60 años capaz que eras un bicho raro. Ahora posiblemente sea un poco al revés, digamos, el niño que tiene a los padres después de 50 años casado o de 40 sea la excepción y no la regla, ¿no? Son cuestiones de la sociedad y obviamente la cuestión estadística nos trae mucha luz al respecto para otras cosas, ¿no? Acá lo que nos trae, lo que nos interesa del complejo de Edipo es que haya una inscripción psíquica de todas estas cosas, que tiene que ver un montón con un montón de cosas. Por ejemplo, en el momento que yo sé cómo funciona el mundo, por ejemplo, y que yo incorporo el super yo y que salgo del complejo de Edipo, hay fenómenos que nosotros damos por sentado, y esto es importante un poco me parece que vamos a usar parte de la clase que viene también para hablar de esto. Desde el momento que se hace la estructura, hay cosas que nosotros damos por sentado, que no sé si hay que darlas tan por sentado, ¿no? Digamos, por ejemplo, nosotros hablamos con nosotros mismos, y eso no pasa nada. Digamos, no es que nos volvemos locos. Podemos yo hablar con Sebastián, hablando con Sebastián en el colectivo, o en el auto, o en el colectivo, pensando, imaginando, che, qué boludo que fui ayer que hice esto. Esto es permitido para el psicoanálisis porque se da esa estructura. El mundo funciona así. Entonces, bueno, yo, el adentro y el afuera, yo me reservo mis pensamientos, ¿no? Por ejemplo, la estructura de la fantasía se da así, ¿no? Yo tengo prohibido todo lo que ustedes quieran, pero yo puedo, no sé, yo voy al almacenero y me caga, me da un billete falso, digamos, ¿no? Yo tengo incorporado que no puedo ser agresivo, que no tengo que matar a nadie, lo tengo, pero en mi fantasía, digamos, no sé, le pego con un palo, y no pasa nada, porque entienden, hay un montón de fenómenos del comportamiento humano, y es lo que nos interesa como estamos en psicopatología, todo lo de la neurosis.
culpa, vergüenza, comparación, depresión por no llegar al ideal, síntomas. Todo esto tiene que ver con esa estructura. Ahora, ¿qué pasa cuando hay algo que falla en esa inscripción de la terceridad? Que es un poco eso de el mundo funciona así. Bueno, un sujeto puede estar de alguna manera, pero se puede brotar en forma psicótica, y entonces ese diálogo interno te viene de otro lado, digamos, ¿no? Las alucinaciones auditivas. Ahí hay un trastorno de lo simbólico, digamos, ¿no? Repito, vuelvo dos pasos, dos casilleros atrás. Si decíamos que el Edipo nos dice lo que está bien, lo que está mal, lo que está permitido, lo que está prohibido, cómo funciona el lenguaje, cómo tengo que dirigirme al otro, que hay un otro que sigue las mismas reglas que yo. Cuando eso no se inscribe, digamos, el otro y yo queda trastocado y aparece, digamos, algo, la realidad compartida a veces se destruye, como la esquizofrenia o la paranoia. En la neurosis siempre hay duda, esto subrayenlo, creo que por hoy terminamos, porque es bastante tema, y vamos a empezar, ahora hacemos una ronda de preguntas, y por hoy terminamos. En la neurosis se inscribe todas estas cuestiones, pero siempre va a haber duda. Como soy un sujeto dividido, tengo reprimido una parte, ¿no? En esta cuestión, siempre hay duda. Por ejemplo, che, me está tratando mal mi jefe, ¿qué pito le todo? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué me trata mal? ¿No? La pregunta neurótica, para mí, ¿qué es? Porque yo me estoy mandando cagada, o porque no soy lo suficientemente eficiente, o no me importa, bueno, todas las cuestiones neuróticas que se puede hacer un neurótico. En cambio, si una persona tiene estructura psicótica, como no tiene las reglas tan claras del mundo, en realidad, incluso en la duda, puede armarse la siguiente realidad. Él me quiere destruir, ¿no? Como una certeza, y no hay duda. El otro me quiere destruir. Eso es una paranoia, ¿no? Pero bueno, no se compliquen con esto último, vamos a tratar de traducirlo a términos freudianos, pero para que se sepan, ¿no? Ustedes tienen los textos obligatorios, ¿pero por qué? Porque nos falta lo que Lacan trae con el funcionamiento del lenguaje, digamos, ¿no? Yo lo que les digo es, el lenguaje tiene un funcionamiento especial que hace que cuando nos incorporamos de determinada manera, como en la neurosis, yo pueda hablar conmigo mismo y conservo la realidad con mis símbolos exteriores. En cambio, la neurosis se desengancha, en la psicosis se desengancha algo de eso y aparecen los fenómenos alucinatorios y auditivos, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema. Romina. ¿Y qué es lo que sucede cuando un neurótico o una neurótica, no sé, entra en una discusión con otra persona y le dice todo lo que piensa sin mediar ahí lo que sería lo correcto, lo incorrecto, lo que se debe, lo que no se debe? Son posiciones subjetivas. Vos imaginate en ese ejemplo, jugando un poco con el ejemplo, vieron que hay personas que dicen, yo digo todo lo que pienso, ¿no? Bueno, no podría decir por qué. Uno puede hablar en un análisis, ¿por qué pensás eso? Relativizarlo, es una posición muy fija, digamos, en el sentido de, bueno, no, porque en realidad en mi casa no se hablaba de eso, de nada, ¿viste? O sea, asociar, ¿viste? Relacionarlo con la historia. El neurótico relaciona, uy, ¿sabés qué ahora que me decís? Mi vieja me decía todo lo que le pasaba por la cabeza, a mí me hería mucho. Digamos, cosas, el neurótico relaciona, digamos, ¿no? En el ejemplo que hago, bueno, puede ser algo que no puede evitar, o algo de lo que ella se reconoce,
pero por algún motivo lo trae de análisis porque le trajo un mal trago, digamos. Entonces, asociando lo puede asociar con su historia, con lo que ella cree que es su historia, ¿no? Porque la historia es una historización, es un relato que uno hace de sí mismo. Jugando un poco con el síntoma neurótico, digo, una fantasía, imagínate un delirio esquizofrénico. Distinto es que ese sujeto diga, si yo no digo todo lo que pienso, se me queda adentro y exploto. Digamos, exploto no como diciendo metáfora, exploto y las tripas se me salen por ahí. Digamos, un delirio esquizofrénico bastante típico, ¿no? Esta idea de desmembramiento del cuerpo. Son posiciones. Lo que sí, el neurótico asocia con su novela familiar, con su historia, siempre lo puede relativizar, no se va a pelear con el analista porque le diga, pero es así, después que el analista se ponga medio goma y le diga, ¿pero estás segura que siempre tenés que decir lo que vos? ¿De dónde viene eso? Capaz que si no entra en el timing, ¿qué hace el neurótico? No es que la va a mandar a la miércoles, sino que no va más, y listo. Pero no entra en esa certeza. Neurosis, duda, división, síntoma, inhibición, síntoma y angustia en la neurosis. En la psicosis, certeza, alucinación, partición del psiquismo, digo. Bueno, por hoy dejamos. Retomamos un poco. Gracias, profe, por las aclaraciones todas. No, por favor. Lógicamente vamos a retomar. Piensen en lo que dijimos de lo que escribe el Edipo. Si quieren leerlo a Lacan, si bien algunos términos no lo van a entender, el falo para Lacan es un operador lógico, digamos, ¿no? Es lo que la X que tiene la madre no tiene. Lo mismo, pero en funciones, en matemática, digamos, ¿no? Pero a nivel lógico, la primera parte de la clase, vamos a tratar de ubicar medianamente, porque estamos en psicopatología y todo esto tiene una función de psicopatología psicoanalítica, las tres estructuras principales, digamos, psicosis, neurosis y perversión. Cómo se posicionan ante esa inscripción, digamos, ante la falta, ante la castración, ante la ley. Traté hoy de darle varias vueltas para que no se queden con esto de la castración como solamente eso del papá me lo quiere cortar, que era lo que descubría imaginariamente Freud, ¿no? El Edipo incluye una inscripción y es el paso que se da en cada uno para ser un ser hablante perteneciente a la cultura. Y eso implica una renuncia. La renuncia a mi animalidad. Freud ya, el libro principal es Malestar en la cultura en ese sentido. Entonces, eso hace que, si se me inscribe eso y reprimo las cosas que ya no puedo tener más, neurosis. Lo spoileo y por eso dejamos. En la psicosis no hay una inscripción, entonces hay una fijeza a ciertos significados. En la perversión se inscribe esta ley, pero me hago un poco el vuelvo. Como que la desafío, la pongo en escena. Pero bueno, éxito. Nos vemos la que viene. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, profe. Chao, profe.